Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya cerca de 2 años, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con los bienes, protege, cuida, difunde, estudia los bienes culturales que día a día creamos todos y cada uno de los mexicanos, los diferentes pueblos que conforman la nación. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo. Yo soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del mismo sindicato. Y en esta ocasión nos acompaña la compañera Ana Laura Avelar Carmona. Ella es bióloga por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado estudios sobre ornitofauna silvestre y urbana. Se ha especializado en la identificación de madera y carbón, entre otros materiales orgánicos, como son fibras y frutos, así como biodeterioro de material cultural. Ha participado en diversos proyectos de investigación dentro del INA desde 2007. Es profesora adjunta desde 2011 en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología. Y desde 2019 es profesor investigador adscrito al Laboratorio de Biología de la misma escuela. Es de las investigadoras más jóvenes del instituto. Ana Laura nos va a hablar sobre la biología y el patrimonio cultural. Bienvenida, Ana Laura, platícanos. Muchas gracias, María, por la presentación. Y bueno, sí, voy a compartir. Bien, pues esta presentación se llama La biología y el patrimonio cultural. Entonces les voy a platicar un poco de lo que hago dentro del INA. Y para eso, primero tengo que dar algunas definiciones. Primero, ¿qué es una célula vegetal? Es una unidad mínima morfológica y funcional de las plantas o de los vegetales y consta de una membrana externa que engloba un medio acuoso que contiene moléculas orgánicas como proteínas y carbohidratos. Lo más importante o lo más sobresaliente de este tipo de células es que tiene una pared celular. Entonces, esta pared es la clave de mi trabajo dentro del INA. Entonces, ¿qué es una pared celular? Pues es una capa inerte que rodea a las células vegetales, les da protección, rigidez y forma a las células y se compone principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, esta pared celular les da rigidez a las células, ¿no? Entonces, gracias a esta capa delgada de celulosa, se forma, por ejemplo, la madera, ¿no? Podemos tener fibras como el algodón, maderas como el cedro rojo o el palo escrito, el pino, ¿no? Entonces, esta pared celular es la responsable de que nosotros podemos obtener este tipo de materiales de la naturaleza, ¿no? Hay otras células, otro conjunto de células que forman al parénquima. Este parénquima se comporta diferente a las células que vimos anteriormente, ¿sí? Las células formadas por parénquima son de paredes delgadas. Entonces, la combinación de las células de paredes gruesas con las células de parénquima o de paredes delgadas nos van a dar un conjunto de tejidos diferentes, ¿sí? Estas combinaciones que nos dan estas células van a variar dentro del reino vegetal. Entonces, gracias a estas células podemos llevar a cabo una identificación taxonómica. ¿Y qué es una identificación taxonómica? Es un reconocimiento de caracteres o rasgos o propiedades intrínsecas que comparte un espécimen en estudio con un grupo previamente clasificado y nombrado a través de descripciones, claves de identificación, atlas, colecciones de referencia o artículos especializados. Es decir, el conjunto y la combinación de esas células
de las que les acabo de hablar, nos llevan a un patrón para cada planta. Entonces, gracias a eso se puede hacer una identificación taxonómica y determinar si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las maderas, de maderas de pino, de cedro rojo o de cedro blanco. Entonces, estos análisis de identificación taxonómica, específicamente de madera, se llevan a cabo por la obtención de cortes delgados de las distintas maderas que a analizar, ¿no? Entonces aquí, pues aquí se observa, ¿no? O sea, los cortes, los fragmentos con los que trabajo son muy pequeños, pueden ser desde 3 centímetros a más pequeños o si tengo suerte, pues un poco más grandes. Entonces, bueno, ya obteniendo esos pequeños cortes, se montan en un portaobjetos y se llevan al microscopio óptico para observarlos. Entonces, desde ahí, esto me ha permitido identificar diferentes elementos del patrimonio cultural. Mi tesis de licenciatura, por ejemplo, la hice con madera arqueológica, principalmente de material constructivo, de pilotes. La hice en la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH y bajo la asesoría de la doctora Aurora Montúfar López. Entonces, lo que se determinó ahí, por ejemplo, es que el material de construcción, tanto en la época prehispánica como colonial, principalmente fue hecho con madera de abies religiosa o de oyamel. Entonces, más o menos para que se den una idea, el oyamel es el árbol que le llaman árbol de Navidad, ¿no? Aunque también se usan algunos pinos, en general lo que se usa es el oyamel. Entonces, pues aquí les muestro una sección transversal de la madera de oyamel. Cada una de estas son células gruesas, como lo vimos en la introducción, y las células de paredes delgadas, que sería el parénquima, son estos rayos que vienen acá. Así se le llama, son rayos. Y aquí tenemos otro corte del oyamel, ¿no? Y bueno, en conclusión, en ese trabajo destaca el uso de abies religiosa para pilotes de cimentación, ya que constituyó el 79% de los pilotes analizados y también se analizaron 2 vigas, entonces estas también fueron de oyamel. Revisando las características físicas de las maderas, nos dimos cuenta que de las coníferas de aquí de la Cuenca de México, la que tiene menor densidad es la madera de oyamel. Se distingue por ser una de las maderas con menor densidad dentro de aquí de la Cuenca de México. Además, es un árbol robusto y por ser de menor densidad es mucho más fácil de cortar. Entonces, nosotros nos entrevistamos con carpinteros, donde ellos nos decían que era mucho más fácil de transportar la madera de oyamel que la madera de pino, por ejemplo, a pesar de que los pinos, digamos que es el árbol con mayor distribución dentro de la Cuenca de México. No así el oyamel. Entonces, pues es algo, digamos que es un punto interesante e importante, porque incluso antes de hacer el trabajo, varios arqueólogos de renombre nos decían que pues que no estudiáramos este tipo de pilotes que pues eran de pino, o sea que no había mucho que estudiar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no, que realmente el árbol que más se utilizó fue el oyamel. ¿Por qué? Pensamos que por su densidad y por su tamaño, ya que se pueden obtener piezas muy grandes, ¿no? Algunos llegan a medir hasta 60 metros de altura. Y además es un árbol majestuoso precisamente por los tamaños que alcanza, ¿no? También he analizado madera histórica, particularmente en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, en conjunto con la restauradora Elia Botello.
Entonces ahí hemos tenido la oportunidad de analizar material muy interesante. Aquí es diferente, aquí ya no es madera arqueológica, ya es material histórico, principalmente de muebles, ¿no? Ebanistería fina, la mayoría. Entonces, por ejemplo, aquí ya varía un poco las especies o los géneros que encontramos. Uno de ellos, que es muy asiduo, ¿no? Es muy común encontrar este tipo de madera en ebanistería fina, sería la cedrela o el cedro rojo, ¿no? Entonces, muchas veces las características de las maderas nos permiten que a través de un análisis macroscópico nosotros podemos determinar características de las mismas maderas. A veces no es tan necesario hacer un corte, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver anillos de crecimiento y la porosidad, ¿no?, de la madera. Entonces, precisamente como se trata de material histórico, muchas veces no es tan sencillo obtener cortes idóneos para su análisis. Entonces, también las características macroscópicas, como es el hilo o el veteado, el color de la madera, nos lleva a una identificación, ¿no? Y bueno, también es interesante este tipo de análisis porque a través de estas identificaciones podemos determinar el origen del material de la materia prima para hacer estos muebles. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de la distribución de la cedrela, y bueno, sabemos que es una madera americana. Quizá no nos da muchos datos, solamente que pues es una madera del trópico, ¿no? Entonces, es una madera preciosa. Bueno, a veces la información que se puede obtener puede ser muy general o muy particular, como en algunos otros casos. Les decía que, bueno, el pino, en el caso de las coníferas, también es muy asiduo encontrarlo en este tipo de muebles. Y muchas veces, como el pino es muy común, es interesante también que tanto maderas de pino o de otras coníferas u otras maderas que no son tan apreciadas, muchas veces se les cubrió con pintura de color oscuro, se le llama ebonizado, ¿no? Con este ebonizado, lo que se trató de hacer es imitar maderas como el ébano, por ejemplo, que es una madera súper pesada y muy, muy cara. Entonces, lo que se hacía antes, nos hemos dado cuenta, y también en la bibliografía viene ese dato, es que en maderas más comunes y más baratas se cubren con lacas de color negro para tratar de imitar este tipo de maderas. Y hay otros casos también muy particulares donde a través de la madera sí se puede determinar específicamente el punto de donde se extrajo la materia prima, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una silla de una madera preciosa tropical que se identificó como dicorinia. Bueno, aquí están los cortes de los que les hablaba. Y nos dimos cuenta que dicorinia, según la bibliografía, se encuentra distribuida en la cuenca del Amazonas. Es una madera preciosa que se compone de 2 especies y se distribuye en la cuenca del Amazonas. Entonces, esta madera es especial porque tiene sílice en sus paredes celulares. Entonces, es una madera muy pesada y muy resistente. Se llama dicorinia o angelica. Y por otro lado, también he estado formando una colección de referencia de elementos biológicos presentes en bienes culturales del ENCRIM, la cual se comenzó a formar desde el año 2020 a través del proyecto CIP 30.684, del cual soy titular. Y es importante también mencionar que
imparto clases también en esa escuela. Y con esta colección de referencia, aparte de hacer una colección para investigación, se forma paralelamente una colección para los alumnos, ¿no? Una colección de docencia, es decir, que los muchachos, los alumnos restauradores, pueden revisar este material y conocerlo, ¿no? Nada más verlo en imágenes, sino ver el material, digamos, en vivo y a todo color, para que ellos puedan reconocer este tipo de elementos, ¿no? Y por otra parte, participado en análisis de biodeterioro. Bueno, les digo una definición general de lo que es el biodeterioro. Son cambios indeseables del material, de los materiales causados por la actividad vital de algunos organismos. He tenido la oportunidad de analizar diferentes elementos culturales desde el enfoque del biodeterioro, ¿no? Por ejemplo, he analizado elementos del Museo Nacional de Historia, el Códice de Genealogía de Huaquechula del siglo XVI, el lienzo de Aztactepec, Ixtlaltepec del siglo XVI también, y he tenido la oportunidad de analizar también elementos del acervo histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Un ejemplo de lo que se ha analizado, ¿no? De lo que he analizado. Estas manchas blancas, también son hongos. Entonces, estos hongos causan biodeterioro a los soportes, ¿no? Donde ellos se encuentran. Entonces, pues su identificación y su análisis después de hacer una limpieza, en este caso la limpieza la hacen los restauradores. Después de ese análisis, se hacen otro tipo de estudios para reconocer si fue efectiva o no la limpieza de estas piezas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un hongo, que es un hongo Penicillium, el que veíamos en las imágenes de arriba, unas colonias de medicinas, y en este caso ya lo estamos viendo microscópicamente, no en un microscopio óptico. Y bueno, dentro de la problemática del INAH, la que yo me he enfrentado es que, bueno, la falta de presupuesto, pues es un problema constante dentro del INAH, ¿no? O sea, no tenemos microscopios adecuados para hacer análisis, incluso para los alumnos en la escuela de restauración es necesario tener varios microscopios ópticos y pues no contamos con ellos, ¿no? Y eso también limita la enseñanza y las prácticas de los chicos, ¿no? Y por otro lado, pues también, pues existe el plagio, ¿no? También, pues sí he sido víctima de plagio. Y pues bueno, esa es una de las problemáticas, ¿no? A las que yo me he enfrentado desde que estoy como profesor investigador en el INAH. Y gracias. Laura, pues muchas gracias a ti por compartirnos un poco de en qué consiste el trabajo de los biólogos para el conocimiento y conservación, me imagino que también apunta a la restauración, de los bienes culturales. A mí me gustaría que nos comentaras un poquito más acerca de esto de los plagios, cómo está el asunto, y pues también, bueno, mencionabas la falta de presupuesto y mencionabas como ejemplo, pues concreto, la falta de microscopios, que bueno, debe de ser fatal para que en la docencia no haya eso. No sé también si haya algún otro, por ejemplo, para la formación esta de la colección que hablas, que sirve para investigar y para docencia,
si se ha apoyado presupuestariamente o si hay alguna otra serie de, pues de escasez que no atiendan las autoridades. Sí, básicamente, bueno, como estoy en un centro de enseñanza, digamos que el presupuesto es principalmente para los talleres, no sé si se les llama en la escuela de restauración, para los talleres donde los alumnos pues hacen las prácticas, ¿no? De restauración de elementos culturales, ya sea escultura, papel, textiles, ¿no? Entonces, digamos que el presupuesto hacia este proyecto realmente no es muy alto y yo lo estoy haciendo conforme, digamos que todo el material que estoy recolectando ha sido gracias a mis posibilidades, ¿no? O sea, si voy a Morelos, pues más o menos veo qué hay por ahí, qué puedo recolectar, ¿no? Apenas fui a Puebla, pues recolecté muestras de algodón. También tengo compañeros que viven en otros lados de la República, entonces pues también les digo, oye, estoy haciendo una colección de comparación, ¿no? De investigación y de docencia para los chicos. Yo sé que ahí donde vives, hay pochote, ¿no? Entonces ya mis compañeros muy amablemente me guardan unas muestras y ya después me las hacen llegar. Entonces, todo eso está documentado, o sea, yo no, así que no me robo el trabajo de mis compañeros, ¿no? Esta pieza, este ejemplar de pochote lo recolectó tal persona, ¿no? Entonces, eso sí. Y por otro lado, claro, lo del plagio. Sí, efectivamente, yo trabajé, como lo mencioné ahorita, hice un trabajo de licenciatura, mi tesis de licenciatura, la trabajé bajo la dirección de la doctora Aurora Montúfar López. Trabajábamos con madera arqueológica y efectivamente en algún momento una persona me pidió prestado el ejemplar y yo por supuesto que se lo presté. Sí, claro, mira, nosotros estamos trabajando en esa publicación y estamos aumentando más materiales para sacar algo, para publicar algo más sustancioso, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente yo presté el ejemplar, posteriormente, años después, me di cuenta que pues las principales ideas que se habían vertido en el trabajo de tesis, las principales conclusiones, se usaron para hacer un artículo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí di aviso, mandé una carta, entonces exponiendo todo esto que estoy contando. Y bueno, lo que se me dio, digamos, la razón, por supuesto, porque es verdad lo que estoy diciendo. Y solo va a haber una nota aclaratoria, ¿no? En esta revista. Digamos que pudo haber llegado más allá este problema, pero no todas las personas que estaban involucradas en el artículo son responsables de ello, ¿no? Entonces, tampoco quiero afectar a otros compañeros y que en algún momento también me han tendido la mano. Entonces, bueno, pues hasta ahí quedó esta problemática, ¿no? Desde luego, yo jamás voy a trabajar con las personas que, por supuesto, yo he detectado que son y que sí, que son responsables del plagio. Pues sí, qué grave que se den estas prácticas en general, entre el gremio científico, no nada más de algún tipo de especialidad, sino que se pueden presentar en otros lados. Y pues, de alguna manera habría que decir que pues una parte sí es responsabilidad
la persona una buena parte de la plagiaria, digamos, y que también esto se fomenta pues por todo este sistema neoliberal en donde entre más publiques y más difundas y más, pues si no tengo, pues me agarro de donde puedo para hacerlo, ¿no? Y pues sí, sí es una pena. Ana Laura, pues yo te quiero agradecer mucho tu participación porque yo creo que de alguna manera pones a través de, no está dicho evidentemente, pero lo dejas ver como una de las labores del INAH, de las que se han hecho cargo sus investigadores y le han puesto el cuerpo, pues es la docencia, pero la docencia vista como una forma de ampliar y de generalizar en diferentes partes la protección del patrimonio cultural de los mexicanos, o sea, el que hay una escuela y el que se formen especialistas para hacer eso, es una labor que también tiene escrita el INAH a través de las escuelas que tiene y que los investigadores que dan clases en ellas se ponen la camiseta para formar a nuevos cuidadores del patrimonio. Y por otro lado, pues también eres una muestra más de aquellos investigadores que gestionan y le ponen de su bolsa, de su iniciativa, más allá de lo que tienen asignado como labores en el instituto, pues para generar estas colecciones, para mejorar la preparación de los alumnos, para generar relaciones que faciliten este tipo de trabajo y que si bien deberían de ser fomentadas por las autoridades institucionales, ante la carencia y su omisión, pues las realizamos algunos de los investigadores con muchísimo amor por la camiseta. No me queda más que agradecerte, Laura, y no sé si tengas tú algo que agregar. Sí, sí, claro, que, bueno, por otro lado también me gustaría resaltar que este tipo de conductas también suele ser minimizadas, ¿no? Por los compañeros, ¿no? Porque, pues, por las relaciones personales que se tienen, ¿no? O sea, no, el invitarme a trabajar con las personas que hicieron este tipo de bueno, de actos. Invitarme a trabajar con las personas que me plagiaron, diciendo, ¿no? Que no siempre se puede trabajar con quien uno quiere, con quien uno quiere. Entonces, sí es como extraño que algunos compañeros minimicen este tipo de conductas, ¿no? Porque se tienen buenas relaciones con los delincuentes, porque el plagio es un delito, ¿no? Entonces, y por otro lado también, claro, o sea, también deseo decir que no llegue en blanco al ENCRIM. Digamos que los programas que se siguen hasta ahora de las dos materias que se dan, los diseñó Gabriela Cruz, la maestra que es quien se jubiló y yo ocupé la plaza. Entonces, sí, los estoy actualizando y bueno, eso es lo que deseo decir. Gracias. No, pues si bien dices, sí es cierto que se minimiza y sí es cierto que no se da la importancia y bueno, ahorita que estabas hablando, también es importante recalcar otra cosa que nos hace evidente, Laura, y que es pues la inter y transdisciplinaridad que se da que se hace necesaria para la protección, conservación e investigación de los bienes culturales y que es algo que también los investigadores del INAH en la medida de las posibilidades y sobre todo en algunas áreas, como son las áreas que maneja el ENCRIM, fomentan mucho, ¿no? esta interdisciplinariedad. Ana Laura, pues muchísimas gracias y pues nos despedimos, ya acercándose a los 2 años de estas pláticas de investigación en el INAH, en donde pues se ha ido viendo poco a poco el amor de los investigadores del instituto por el patrimonio cultural y un cierto desprecio por parte de las autoridades y de los gobiernos hacia esta labor al no facilitarlos con los recursos, con la gestión
con todas las actividades con las que se puede facilitar de una manera fácil. Muchas gracias y nos vemos el jueves que entra en charlas de investigación en el INAH. Hasta luego. Hasta luego.